bienvenidos al programa Conversando en Familia. Quisiera agradecer a las personas que nos sintonizan sábado a sábado a las 5 de la tarde. Tenemos una serie de entrevistas con personajes de lujo, son diferentes profesionales quienes nos aportan desde sus conocimientos, desde su experiencia, en temas realmente relevantes. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante a cargo del doctor Francisco Aspíllaga. Les voy a dar una breve semblanza para que lo conozcan un poquito más. El doctor Francisco Aspíllaga es abogado de profesión, egresado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo. Asimismo, tiene una maestría en gestión pública realizada en la Universidad Católica. Tiene también estudios de gobernabilidad, gerencia política y política pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diplomado en gestión pública y derecho administrativo realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado también diversos trabajos de voluntariado y también es político. Con él vamos a desarrollar un tema titulado La participación de políticas públicas a favor de la familia. Como una cosa previa, yo les podría decir que la familia está considerada también en la Constitución Política del Perú. Vamos a ver que desde el año 1933 se habla con claridad, también en la Constitución de 1979 y por supuesto en la Constitución del año 1993. Habla que la familia es una institución natural y que el Estado y la sociedad debe cuidarla y protegerla. Bueno, de esta manera estamos dando inicio al programa Conversando en Familia. Damos la bienvenida al doctor Francisco Aspíllaga. Adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Encantado de estar conectado aquí con todos y decirles que la vida y la familia no se debate, la vida y la familia siempre, pero siempre se defiende. Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias por tu tiempo, por esta conversación que va a ser muy rica, va a ser muy interesante, estoy segura. Y vamos empezando un poquito de temas de menos a más para ir adentrándonos de a poco al tema en sí. La primera pregunta sería, por ejemplo, ¿qué entendemos por política pública? Muchas personas, el ciudadano de pie, la ama de casa o cualquier persona de repente no maneja el término y quisiéramos que la primera pregunta sea esa precisamente. Claro, política pública es el accionar del Estado. Así, en sencillas palabras, es lo que hace el Estado. ¿Para qué? Para resolver ciertos problemas, por ejemplo, de nutrición, ¿no? ¿Qué hace el Estado? Aplica programas, políticas públicas, que tienen ya programas y otras estructuras que son más complejas, pero el Estado acciona y genera bienestar. Otro tipo de acción, falta de agua potable. ¿Qué hace el Estado? Construye pistas, carreteras y también construye justamente el alcantarillado y el desagüe. Entonces, política pública, accionar que hace el Estado para resolver un problema en un periodo determinado para una población específica. Una política pública que puede ser también de alcance nacional, de alcance regional y de alcance local, que son las municipalidades provinciales y distritales, y ya si queremos hasta las de centros poblados, ¿no? Pero justamente eso vendría a ser una política pública donde actúa la administración pública. La administración pública es el conjunto de entidades que pertenecen al Estado. Por ejemplo, universidades, no sé, pues acá en Chiclayo es Excel, que es la empresa del agua, en Lima sería Sedapal, ¿no? Petroperú, que también forma parte de una política pública de participación empresarial del Estado. Entonces, eso quiero que se entienda a muy grandes rasgos. Muy bien, la siguiente pregunta sería, ¿por qué es importante que se aplique estas políticas públicas en favor de la familia? Porque la familia es el núcleo esencial y hasta por lógica matemática, y aquí no es cuestión de religión, sino por lógica matemática, incluso desde la sociología, desde el punto más izquierdista, si queremos, y progresista, lo queremos ver así. Estado, sociedad, familia.
familia, sociedad, Estado. Un Estado, desde incluso el concepto político, es conjunto de personas que viven en un territorio determinado que se encuentran subordinados a un poder político, económico y social. Ese conjunto de personas, que viene a ser la sociedad, tiene una formación anterior, que es el núcleo esencial, la familia, el ayllus, ya nos queremos poner andinos, ya que Pedro Castillo está de moda. Entonces, la familia como núcleo esencial, ¿ya? Es como decirte, para saber a multiplicar, tienes que saber sumar. Para que el Estado funcione, la sociedad tiene que funcionar. Para que la sociedad funcione, la familia tiene que funcionar. Y un ejemplo clarísimo. Veamos, José Leonardo Ortiz, que es un distrito acá en Chiclayo, sector de Micaela Bastidas, ¿ya? Familias disfuncionales, padres ausentes, alcohólicos, madres violentadas, a veces caen en temas de prostitución. ¿Qué pasa allí? ¿De dónde salen las personas que de alguna otra forma cometen algún tipo de delito común, como es sicariato, asesinato, de familias disfuncionales? Así como también de dónde salen muchas veces los corruptos de saco y corbata, de familias disfuncionales que son más pitucas, entre comillas. Entonces, en ambos casos, en ambas realidades socioeconómicas, el problema de una formación o de una mala formación se da porque hay un mal manejo de la familia. Ahora, tampoco significa que el Estado intervenga y se meta y haga absolutamente todo, pero sí debe promover, fomentar políticas públicas con enfoque de familia. Fernando Pliego lo dice, ¿no? Enfoque de familia es que tanto el sector público como el sector privado vea la importancia y la vitalidad de promover, fortalecer este núcleo tan esencial. Otro ejemplo, y voy a hablar de mi experiencia. Yo tenía 5 años, mi mamá me llevaba a lo que aquí se llama los guaguaguasi, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que no hubiera un guaguaguasi? Tal vez mi mamá no pudiera ir a trabajar. ¿Qué sucede ahora? Ha salido una ley, ¿ya? Que si bien no tiene, o sea, esa ley no dice enfoque de familia, pero en realidad es con enfoque de familia, donde obliga a todos los empleadores a tener sus lactarios, si tiene a 20 mujeres en edad de ser madres, o si tienen hijos, para que puedan tenerlos allí. Entonces, allí vemos un ejemplo clarísimo de cómo una ley puede tener enfoque de familia. Sin esa ley, la madre y el padre también, porque hay que hablar de la complementariedad entre los sexos, estuvieran preocupados. Pero como hay esta ley, que ya se está ejecutando poco a poco, ya le das mayor tranquilidad, incluso desde el punto de vista del análisis económico, tienes una madre más productiva, un padre más productivo, porque le da la tranquilidad que su hijo no se va a morir, ¿no? Así, en términos bien coloquiales. Y te agradezco mucho que expreses en términos coloquiales, como tú bien dices, porque este programa es bastante sintonizado por todo tipo de público, pero también los padres de familia, el ciudadano de pie, a veces necesita que se le hable en términos más sencillos para que la idea se entienda mejor, porque si se usa palabras muy técnicas, muy sofisticadas, muy rebuscadas, pudiera en algunos casos ser un poco incomprensible, vamos a decir, y la idea es por el contrario que eso se entienda cabalmente y que todas las personas puedan entender totalmente. Ahora, has tocado varios puntos importantes que me gustaría ir desarrollando uno a uno. Por ejemplo, has mencionado a la familia, un concepto tan importante, tan fundamental, que yo quisiera que tú lo definas. ¿Qué es la familia y qué se entiende en la Constitución por familia? El Tribunal Constitucional manifiesta que, según la interpretación del artículo 4 y 5 de la Constitución, se menciona que la familia es el núcleo natural y social del Estado, ¿no? ¿Por qué es natural? Porque forma parte de la propia, y aquí se puede ser un poquito técnico, ontología del ser humano. Es decir, desde nuestra propia naturaleza se desprende esa necesidad de unirse a un grupo de personas, ¿ya? Y formar lazos. A veces son lazos políticos, por ejemplo, no sé, pues si yo me caso, tengo mi suegro, ¿no? Es un lazo político, pero somos familia. Eh, con mi esposa, ¿no? Si me caso, también es un lazo político, si queremos verlo así, porque no somos de sangre, pero con mi hijo ya hay lazos de sangre. Entonces,
Es natural porque la propia naturaleza del ser humano te conlleva a unirte a las demás personas con sus características de la sociabilidad, por el cual nos reunimos con los demás, y de la unidad por la cual, a pesar que nos reunimos con los demás, mantenemos nuestra propia identidad personal. Por eso es natural. Y social porque la familia, como mencioné al inicio, forma parte de algo más grande que es la sociedad y algo más grande que es el Estado. Entonces, naturalmente, las personas se unen en familia y esta unión natural de familias genera una reunión sociológica de más personas. Por eso se entiende como natural y social. Ahora, también se menciona que hay tipos de familia, ¿no? La familia es una sola, o sea, la familia como tal es natural, que tiene un tronco con sus raíces bien puestas, ¿no? Bien puestas, pero luego hay ciertas ramas que no se desprenden, o sea, que no rompen con el tronco y con la raíz. Por ejemplo, cuando hablamos de familia natural, ¿qué se nos viene normalmente a la mente? Papá, mamá e hijos, ¿cierto? Pero papá y mamá sin hijos es familia natural, sí. Mamá con hijo es familia natural, sí. Papá con hija es familia natural, sí. El nieto con el abuelo, familia natural, sí, porque se desprenden, esas ramas se desprenden del mismo tronco con esas raíces. Pero cuando ya entramos a otras calificaciones de familias homoparentales, como lo mencionan, o sea, de familias entre comillas, homosexuales que adoptan a niños, allí ese, entre comillas, tipo de familia, ¿ya? No se desprende ni de la raíz, ni del tronco, ni de ningún lado. O sea, es una invención cultural que hoy están implementando desde la psicología, lo digo así, mi mamá es psicóloga, así que lo digo abiertamente, desde la psicología, para que en base al lenguaje y a la psicología, que es una ciencia hermosa, pero en base a la presión política con el APA y todo este tema de la presión que hacen en los centros de la psicología, se generen posiciones políticas que luego sean respaldadas, o sea, sean recogidas por políticos, autoridades, porque tienen un, entre comillas, sustento científico y respaldo social y cultural, y luego las metan a las políticas públicas. Ese es uno de los desafíos que todos los que somos pro vida y pro familia estamos luchando contra este progresismo cultural que ya ni siquiera es de izquierda solamente, es de izquierda, de derecha, social cristiano progresista. En personal yo me considero social cristiano conservador, pero ahí son puntos que tenemos que ir metiendo un poquito. Cuando tú hablas de progresismo, lo has mencionado, algunos dirían que el progresismo se puede considerar que está de moda, entre comillas. ¿Cuál es su opinión? Sí, hoy por hoy ser progresista es una moda sobre todo entre los jóvenes, ¿ah? Y tal vez entre muchos adultos y mayores que dicen, bueno, pero los tiempos ya cambiaron, los tiempos ya pasaron, ¿no? Pero no, o sea, sí, los tiempos cambian, pero las esencias mismas quedan, ¿no? O sea, puede cambiar el contexto, que tal vez ahora te vistes con minifalda y antes solamente con pantalón, no sé, pero la esencia misma de las cosas no cambia. Sin embargo, vemos eh, esta presión cultural, sociológica que se encuentra alimentada por los medios de comunicación, cine, Netflix, si queremos verlo así, donde te venden imágenes de que esto es bueno, esto es chévere, esto es lo que se debe hacer, y al final no lo es. Un ejemplo claro de progresismo es el consumo de drogas, la marihuana. No, no pasa nada con la marihuana, prueba, todos consumen marihuana, cuando está comprobadísimo. Incluso si nosotros vamos a las cárceles aquí del Perú, vemos que el gran porcentaje de jóvenes que están presos ahorita son consumidores de marihuana, y luego, como la marihuana es una droga, ya no te funciona, pasas, si tienes plata, al clorhidrato de cocaína, si eres vicio, a la pasta básica. Y cuando ya luego no te da más, pasas a más drogas sintéticas que son peores. Entonces, el progresismo sí es una cuestión que afecta bastante y que el ciudadano se tiene que dar cuenta
los padres, los hermanos, los tíos, todos que estamos luchando contra una agenda enorme. Y lo digo porque fui embajador en Naciones Unidas, y a mí nadie me va a contar y me va a decir que es floro que en Naciones Unidas no te meten temas ideológicos de género. Yo lo he visto, y si no me creen, les muestro mi credencial que dice embajador de Naciones Unidas. Me metí porque había que meterse para saber cómo son las cosas, ¿no? Justamente, y a propósito de lo que acabas de mencionar, que ha sido embajador de las Naciones Unidas, se dicen muchas afirmaciones referente a a esta organización internacional. Entonces, que en sus inicios era para promover temas positivos de la familia y otros temas, obviamente, que son buenísimos. Pero estamos en una situación donde hay muchas personas que afirman que la ONU es la principal promotora de este tipo vamos a decir, situaciones adversas, medias nefastas, dicen otros. ¿Cuál es tu apreciación, ya que tú has estado ahí mismo? ¿Qué nos podrías decir? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay todo un manejo económico y político, y la gente que ocupa, nadie, o sea, yo no puedo decir que técnicamente sean personas que desconozcan, conocen un montón, saben bastante. ¿Cuál es el tema? Que todo ese conocimiento, así como Vladimiro Montesinos, lo utilizan para cosas que no son tan positivas para la sociedad. Y ellos caen en lo que nosotros denominamos el negacionismo. O sea, ellos dicen la ideología de género no existe, ¿no? Lo que tú hablas no existe, no existe, o intentan ridiculizar cuando en realidad sí existe. Me acuerdo que estaba en Magdalena del Mar, en Lima, está la sede principal de ONU Perú. Estamos reunidos ahí distintos embajadores y una chica que venía de Argentina eh, dijo que una marca, Axel creo, bueno, desodorante, ellos querían cambiar la visión de que no solamente la mujer seguía al hombre o el hombre seguía a la mujer por el desodorante, sino que entre hombres y entre mujeres se podían seguir, ¿no? Y ya lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Perú, con el comercial de Movistar, donde saca a una pareja homosexual, o de Entel, creo, no me acuerdo, Entel, sí, de Entel, donde saca una pareja homosexual haciendo, bueno, cosas de pareja, ¿no? O hemos visto distintos tipos de comerciales que salen en horario, entre comillas, donde se protege al menor. Entonces, ¿qué sucede allí? Que también va de la otra mano. Como no tenemos autoridades políticas responsables, en su mayoría, de proteger y defender temas de vida y familia en los distintos estamentos públicos, los progresistas y cabieres que están metidos allí hacen lo que quieran y se unen mucho con lo que es Naciones Unidas, con lo que es otros organismos internacionales que reciben financiamiento. Yo hablaba con mi coordinador y él ganaba $10,000 y para él $10,000 dice que era, no sé, pues una bicoca porque había gente que ganaba mucho más. O sea, para mí $10,000 es un montón, ¿no? Para él dice que era un sueldo promedio bajo en Naciones Unidas. ¿Y por qué hay dinero? Porque distintos estados aportan y también hay entidades privadas que financian, ¿ya? Para que justamente se promueva esta agenda. Tenemos George Soros, mucha gente cuando escucha Soros piensa que es una invención, no, Soros es un húngaro que está vivito y coleando, que es una persona multimillonaria, que tiene una Open Society, financia, por ejemplo, el Foro La Tristán, financia Impares, financia IDL Reporteros, que es el sabueso de casa para los políticos que son conservadores. IDL los ataca e intenta destruir. Entonces, hay todo un financiamiento y creo yo que tal vez allí el otro bando, que somos nosotros, también tenemos que despertar, porque si ellos están atacando con plata, financiando, ¿ya? Creo que también el otro bando debería utilizar plata para financiar cosas positivas. O sea, no estoy diciendo que suelten la plata, pero si tienes pues todo un grupo de medios de comunicación enorme que está pagado y sustentado, es que como David y Goliat, pero necesitamos darle, o sea, estamos mandando a David sin su onda y sin su piedra a combatir con Goliat, ¿no?
Tenemos que darle su onda y su piedra para que justamente pueda combatir. Y querramos o no, por más buenas intenciones que tengamos, cuando ya la organización tiene que crecer, se necesita fondos que pueden ser de las propias personas que participan o financiamiento de otro lado, y lo cual es totalmente ético porque es para una causa positiva y buena, además los otros lo usan, así que no hay problema. Muy bien, has mencionado la ideología de género y efectivamente muchas personas en el Perú y en el mundo afirman que eso no existe. Y más también podría mencionar que están más bien hablando de un enfoque de género. ¿Cuál es la similitud o la discordancia entre uno y otro, o si es que estamos hablando de lo mismo? Nos gustaría escuchar tu posición. Ya, el enfoque de género es exactamente lo mismo que ideología de género, solo que el enfoque de género es la ideología de género metida a una política pública, ¿ya? Y lo llaman enfoque. La ideología de género es el conjunto de ideas, porque es una ideología, conjunto de ideas, que dice que no existe lo natural, lo biológico determinado, que XY, como está atrás, como pueden, no, está atrás, XY y XX, no son cuestiones que existan de verdad, sino que el ser humano se construye según sus propias apreciaciones culturales, sociales, y cómo se construye, se deconstruye. ¿Esto qué significa? Que al construirte y al deconstruirte, puede ser lo que quiera ser, y es así que hoy por hoy tenemos más de 130 tipos de género. Incluso tenemos género transespecie, que es el 131, personas que se creen perro y otro que se cree gato, género transedad, que los pedófilos están utilizando para justamente convalidar las relaciones amorosas entre distintas edades, lo cual es peligrosísimo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ideología de género, es decirle a tu hijo, a tu abuelo, a ti, a tu madre, a todos. Yo tengo un hermano de 4 años, que, por ejemplo, mi hermano no es hombre, y que si él tiene pene, no es hombre, y por más que la genética diga que él es XY, él no es hombre, porque si él quiere ser mujer, y si él se autopercibe como mujer, es mujer. Y si quiere ser género fluido, o sea, ser hombre y mujer, a las, no sé, pues, el lunes quiere ser hombre y el martes quiere ser mujer, también, y el miércoles quiere ser hombre otra vez, también, o si es género no binario, que no es ni hombre ni mujer, o si es género neutro, que no es nada, y allí viene con la construcción del lenguaje de género, porque mucha gente, yo me doy cuenta, gente adulta, dice género, oye, su género es este, o entras, no sé, pues a Facebook, su género es este, regresas al Estado, su género, ¿cuál es? El masculino, femenino, otro, ¿no? Y allí van metiendo la ideología de género disfrazada de enfoque de género en una política pública que va teniendo distintas acciones de la mano del lenguaje de género y que en cuestiones chiquititas, ¿ya? Se van inmiscuyendo. Y ahora, como ellos se han dado cuenta que generar la agenda de género, de ideología de género, de arriba hacia abajo, es más difícil, ¿qué están haciendo? Ya no empujan solo de arriba, sino se disparan a los gobiernos regionales, a los consejos regionales, a los gobiernos municipales, se meten como regidores, como consejeros regionales, cogen muchas veces las comisiones de familia y allí empiezan a meter los temas de género y van construyendo agendas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y nosotros estamos en medio y cuando queremos reaccionar, ¿no? A veces nos vemos un poco complicados, pero no imposible, porque ya estamos reaccionando y en muchos casos estamos ganando la batalla. Y en ese escenario que tú lo manifiestas, porque es realmente preocupante que la ONU reconozca tantos géneros, y yo escucho a muchos jóvenes decirse o autopercibirse como, en algunos casos, como género fluido, en otros género binario, en otros género neutro. De verdad son conceptos un poco jalados de los pelos desde mi apreciación, que realmente veo cómo se va distorsionando, cómo se va decomponiendo, cómo van surgiendo nueva terminología, pero en muchos casos
puede atribuirse a la formación que los jóvenes están recibiendo por lo pronto en las universidades, que en ciertas universidades pareciera que es una especie de adoctrinamiento. Por otro lado, vemos que también están llegando a nivel escolar, en los colegios Sí. también se les está hablando de este tema, Ujú. y por otro lado, los padres, ¿qué consejo dieras a los padres? ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres ante esta realidad? Bueno, lo primero que tienen que hacer todos, pero sobre todo los padres, entren y vean, escúchenlo a Agustín Laje, por ejemplo, ¿no? Que me parece que es alguien que tiene las cosas bastante claras, explicaciones de Agustín Laje sobre qué es la ideología de género, qué es el enfoque de género, cómo se financia esta agenda. Agustín Laje tiene las cosas bien claritas, él es politólogo, así que te describe desde el punto de vista de la ciencia política y desde la ciencia pública cómo se mete todo este tema de la agenda de género, como mencionan, porque muchas veces sucede que los padres desconocen. Hay una tesis bien interesante de una señorita que se llama Alexandra Chirinos, que tiene un análisis de cómo la agenda de género ingresó al Perú desde la época del 90. Para los que son fujimoristas, no se vayan a enojar, pero con Fujimori ingresó los primeros temas de agenda de género al Perú. Y desde allí empezó a subir, a subir, a subir, hasta que en un momento todos dijeron, oh, mira, ya, reaccionamos. Pero padres, necesitamos de su apoyo, abuelos, tíos, hermanos mayores, hasta hermanos menores. Necesitamos que todos escuchen, porque es el único que a mí me parece que lo dice bien, bien didáctico, o Lupe Batallán, que también es argentina, que también toca unos temas bien interesantes sobre vida y familia, para darse cuenta de que estos temas se tienen que ganar desde lo cultural y no solamente desde lo electoral, porque lo electoral se puede agotar en un momento cuando lo cultural ya está perdido, como el poder emana del pueblo. Entonces, si en un momento llegamos a electores que no les interesan candidatos pro vida y pro familia, vamos a perder. Entonces, tenemos que entrar. Y ojo que el progresismo, que también va de la mano de temas de izquierda, del marxismo, ellos piensan en una guerra cultural, porque estamos en una guerra cultural, no de un año, de 10 años, sino de siglos, con financiamiento bastante fuerte. Agustín Laje, Lupe Batallán. Búsquenos en Google, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Okay. Y una pregunta sería, ¿por qué crees que las autoridades, no aplican una política con enfoque de género? No, sí lo aplica, más bien. Hay mucha gente que sí aplica. Perdón, no aplica una política con enfoque de familia. Ya. Corrección. Eh, la política pública, ¿ya? La voy a describir así, como una hamburguesa, ¿ya? En la parte de la izquierda de la hamburguesa está, ¿qué cosa? La agenda social, la agenda cultural, donde están estas ONGs, estos grupitos que salen, hablan, gritan y dicen varias cosas que están en su derecho, pero en realidad están equivocados. Eh, en el lado derecho, ¿ya? Está los políticos que siempre están atentos a ver qué pasa desde la sociedad para recoger las demandas sociales. Y en medio está el Estado con todas las políticas públicas. Entonces, allí está la carnecita, ¿no? Que también es un negociazo. O sea, imagínate el enfoque, una política pública con enfoque de género, es píldoras anticonceptivas. ¿A quién le vas a comprar? A laboratorios. El Estado siempre está pague y pague. Es un negociazo, es un negociazo. No, la verdad es que ni siquiera les importa a la gente, les importa el negocio. Entonces, desde lo social, empiezan a pegar acá y los políticos empiezan a jalar y terminan compactando. Ahora, ¿qué sucede si es que reaccionamos, como ya lo estamos haciendo, y nosotros también empezamos a construir nuestra propia agenda social, cultural, pro vida y pro familia? Vamos a tener a políticos, ¿ya? Que también son pro vida y pro familia, que van a sentirse respaldados. Vamos a tener a políticos que no son pro vida ni pro familia,
pero como ven que hay gente ahí apoyándolos, van a jalar esa agenda, y vamos a ver a políticos que son pro aborto y pro matrimonio homosexual, pro ideología de género, pero como ven que hay presión mayor de la vida y la familia, simplemente no van a impulsar esta agenda. O sea, tener y construir una agenda social, cultural, mediática, ¿ya? Mediática, porque en realidad nosotros somos más, solo que los otros hacen más ruido, mediática, constante, firme, contundente, ayuda bastante para justamente lograr que las autoridades apliquen políticas públicas con enfoque de familia. Ahora, hay muchas autoridades que no saben, pues, ignoran sobre este tema. Ahí ya entran también los técnicos que tenemos que presentar propuestas, proyectos en cuestiones de vida y familia. Esto es un juego en realidad de poderes, no diría un juego de ajedrez, sino un juego como el Go, que es japonés, donde las variantes son grandes, son más grandes incluso que en el ajedrez, y es un tira y afloja bien interesante. En el Go, teniendo pocas fichas, puedes ganar. En el ajedrez, mientras más fichas tengas, se supone que más forma de ganar, más posibilidad de ganar tienes. Entonces, allí tenemos que trabajar en ese punto. Lo que tú dices es bastante interesante y bastante cierto. El Perú es un país que en la mayoría son personas, digamos, de corte conservador, que están a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de la libertad religiosa, entre otras consideraciones. Y es un grupo menor, numéricamente hablando, que está promoviendo, impulsando una serie de dictámenes, de ordenanzas en los municipios, por ejemplo, vemos bastante, incluso el gobierno central también. Viene a mi memoria el año pasado, si no me equivoco, cuando todavía era presidente el señor Vizcarra, deroga una ley que decía fortalecimiento de la familia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esa ley de fortalecimiento de la familia luego la cambia también por ley de las familias vulnerables, ¿no? Y veamos donde el derecho y una palabrita es importantísimo. Aquí yo quiero decir lo siguiente: mientras más alto, más fácil y mejor. ¿Por qué? Si tenemos un presidente, por ejemplo, como en el de Guatemala, que ha declarado abiertamente una postura pro vida y pro familia, incluso cerró que las ONGs aborteras llegaran en sus barcos para que en aguas internacionales de Guatemala pudieran hacer abortos seguros y gratuitos, ¿ya? Si tenemos un presidente así, todo viene así, fácil, fácil, ministerios, gente de vida y familia, congresistas de vida y familia. Y lo que mencionas de Vizcarra es un atentado clarísimo, clarísimo contra lo que es la vida y la familia. Otro atentado es cuando Saavedra, ¿no? Con Ollanta Humala, y que se mantuvo al inicio nada más con PPK, saca pues en la currícula nacional educativa el tema del enfoque de género, donde decía la definición de Judith Butler, ¿no? La de Simón de Beauvoir, hay un combinado que le decían al niño que no era hombre y mujer, sino por sus propias concepciones. O sea, lo que decía Simón de Beauvoir, la mujer no nace, la mujer se hace. O sea, nadie nace siendo algo, todos nos vamos construyendo, ¿ya? Si nosotros hubiéramos tenido un ministro de educación que sea pro vida y pro familia, eso no hubiera pasado. Entonces, es allí donde estar con operadores políticos, ¿ya? En todos los niveles, en arriba, abajo, al final, en niveles intermedios, no solo en el sector de gobierno, sino también en el sector social, nos ayuda a fomentar agendas de vida y familia. Esto es política, o sea, no quiero que la gente malinterprete y diga, no, que un partido político. No, no, esto es totalmente político en el sentido de buscar el bien común. O sea, involucrarnos en la satisfacción de las necesidades. ¿Y qué mayor necesidad que tiene un Estado, una sociedad, que es impulsar un enfoque de vida y un enfoque de familia? Con lo que pasó con Vizcarra, se destruyeron muchas cosas, ¿ya? Que se estaban avanzando. Muchas cosas.
salió el tema de la ley de familias, de las familias, ¿no? Vulnerables, y donde allí metían, pues era un cajón desastre donde la interpretación de la familia era cualquier cosa. Otro ejemplo, Indira Wilka presentó un proyecto de ley donde se modificaba el Código Civil y decía que el matrimonio ya no era la unión voluntaria entre varón y mujer, sino que era la unión voluntaria entre dos personas, que es la misma estrategia que usaron en España. Entonces, al ya no ser varón y mujer en la determinación, puede ser cualquier cosa, ¿no? Hombre, hombre, mujer, mujer, o la ley de identidad de género, o tantas otras cosas que ahí vemos. Y Vizcarra respaldó, por si acaso, el Tribunal Constitucional, donde sabemos que hay muchos caviares progresistas que están a favor de esta agenda ideológica negativa. O sea, hay cosas por hacer todavía bastante. Ahora, ya que estamos en un nuevo gobierno y que tú eres político, porque tú tienes bastante experiencia también, has sido ex candidato al Congreso y estoy seguro tú tienes una currícula bastante grande, bastante impresionante. Yo ya te visualizo en corto tiempo ya en el Parlamento y enhorabuena que así sea. Tú que conoces bastante de política y como un tema de cultura general, vamos a decir, ¿cómo ves a este gabinete? ¿Qué opinión te merece? Bien Referente al contradictorio, tema de familia, ¿no? Porque el sí, tema, un poco enfocándonos en el tema de familia. bien contradictorio, ¿ya? Bien contradictorio, porque por un lado tenemos a Pedro Castillo, que él ha dicho que es nazareno, o sea, es cristiano evangélico nazareno, pero la gente que está allí en el entorno, y muchos ministros han sido metidos por la gente de Cerrón. La gente de Cerrón es LGTB, pro aborto y promueve todas estas agendas negativas. Me parece que en realidad ellos quieren fomentar lo que es una agenda de género, pero como todavía están recibiendo muchos ataques por su propio accionar político y económico, hoy abrirse otro frente de ataque, ¿ya? Donde todas las iglesias cristianas evangélicas, o por lo menos los nazarenos que votaron supuestamente en bloque por Pedro Castillo, lo ataquen sería deslegitimarse. Así que a estar muy atentos, a mí no me da absolutamente nada de confianza este gabinete. Hay algunos cuadros que sí son buenos, ¿no? No podemos generalizar a todos, pero Héctor Béjar, que es canciller, que es por ejemplo, guerrillero sentenciado, estuvo preso por matar gente, ¿ya? Que es el actual ministro de Relaciones Exteriores y luego recibió amnistía de Velasco Alvarado, tiene ideologías así, pensamientos así. Mm, habría que esperar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿quién está? La mano o una de las manos derechas de Verónica Mendoza, donde claramente ha dicho que la ley del aborto se va a aprobar, el matrimonio homosexual se va a aprobar, la ley de identidad de género se va a aprobar. Dina Boluarte, que es la vicepresidenta que está ahorita en el MIDIS, ha mencionado también estos temas de agenda de género, y allí vemos cómo nos afecta al mismo Aníbal Torres, que es ministro de Justicia, tiene también este pensamiento ideológico de género. Y allí vemos cómo en 3 de los 4, o tal vez en 3 de los 5 ministerios que para mí son importantísimos en temas de vida y familia, por lo menos ya sabemos que 3 están copados por gente que tiene agenda de género. ¿Cuál sería el otro? El otro, por ejemplo, es el de salud. ¿Ya? El Ministerio de Salud es vital en temas de vida y familia. ¿Quién reparte las píldoras anticonceptivas? El Ministerio de Salud. El otro es el de educación, ¿no? O sea, tendríamos que ver, yo no sé hasta ahora porque no han tenido declaraciones públicas, tanto el ministro de Salud como el ministro de Educación, sobre estos temas de agenda de género, pero los otros 3 ya sabemos que se nos viene una lucha bien fuerte. Bien, ¿y qué exhortación o qué pedido dijeras al presidente Castillo sobre este tema de familia? Como ciudadano, como político, como profesional, ¿cuál sería tu pedido? Que sea coherente con lo que él ha mencionado en campaña, pero sobre todo que sea coherente con su fe. Porque él abiertamente ha dicho que es nazareno, que cree en Dios, que cree en la vida, que cree en la familia,
que está en contra del aborto, que está en contra del matrimonio homosexual, que está en contra de toda la agenda de género. Pero una cosa es en campaña. Entonces, yo le pido coherencia. ¿Por qué? Porque se va a abrir un frente enorme. O sea, la gente ya no solo lo va a atacar porque está llevando en estos días nada más de gobierno al dólar al 4.14, ya no lo va a atacar solamente por el tema económico, por el tema político de meter a gente filoterrorista, sino también que mucha gente que lo apoyó se le va a ir en contra por apoyar agenda de género. Y Pedro Castillo en este momento tiene un gobierno débil. Nunca he visto un gobierno tan débil como el de Pedro Castillo. Porque incluso los que lo apoyaron en un momento, porque la otra candidata presidencial era Keiko Fujimori, hoy lo están atacando a Pedro Castillo. Y eso es un 25% de la gente que votó por Pedro Castillo, según encuestas de la República, que sabemos es de izquierda y apoyó a Castillo. O sea, no lo digo yo. Que sea, por lo menos, inteligente, ¿ya? Y sepa que aquí estamos fiscalizando y construyendo constantemente una agenda cultural para que desde lo político, atacarlo, sí, atacarlo, que se sienta amenazado. De verdad, que se sienta amenazado para que de verdad defienda la vida y la familia, o por lo menos no haga tonterías sobre temas de agenda de género. Muy bien. ¿Y qué exhortación o pedido dijeras tú al Parlamento? Porque tenemos un Parlamento bastante dividido, seccionado, van a tener que conciliar, que llevar acuerdos, debates, pero ¿cuál sería tu pedido respecto al tema de familia? El Parlamento se divide por bancadas. Unidad para votar, libertad para opinar. Esta unidad para votar, que sea para cuestiones de política, para cuestiones de economía, ¿no? Para cuestiones que no tengan que ver con la vida y la familia. Si tu bancada, señor congresista, va en contra de lo que tú piensas, si eres pro vida y pro familia, allí olvídate de la unidad para votar. Allí vota por conciencia, vota por coherencia, vota porque los pro vida y los pro familia nunca nos cansamos de luchar. O sea, tenemos una convicción muy fuerte. Señores congresistas, si quieren mantener su vida política, entiendan que al bando que tienen que arrimarse es al pro vida y pro familia, porque el bando pro aborto y pro género, como en Argentina vimos, los pañuelos verdes cuando salieron y se aprobó la ley del aborto por 5 votos de diferencia en el Senado, ¿no? Ya luego desaparecieron y esos congresistas, o perdón, esos senadores en Argentina perdieron todo el apoyo, mientras que el colectivo pro vida y pro familia está metiéndose en el Poder Judicial, y medidas de amparo, cautelares, y las hemos ganado. Y sepan que mancos no somos. También sabemos las cochinadas que tienen y las vamos a sacar. Así, ¿eh? Bien, bien directo, bien frontal, y que, como dije al inicio, la vida nunca, y la familia, ¿ya? La vida y la familia nunca se debate. Se defiende con garras, con armas legales, ¿ya? No con armas de otro tipo, con armas legales, con armas políticas, y nosotros somos guerreros de la vida y la familia, sus promotores, y siempre lo vamos a hacer. Bien, ¿y qué dijeras a los padres de familia? Este espacio principalmente es visto, bueno, es para todo el público en general, pero nuestro segmento importante justamente son los padres de familia. ¿Cuál fuera tu mensaje hacia ellos? Pedirles de favor que cumplan su rol de padre de familia. Yo no soy padre de familia, así que no puedo opinar. Tengo un hermanito de 4 años, pero me preocupa un montón sobre estos temas. Ahora, no puedo opinar como padre, pero sí puedo opinar como hijo. Y como hijo, sí les pido a ustedes padres que a sus hijos los ayuden en la formación, porque si ustedes no los ayudan en casa, la sociedad acá afuera está bien cochina. Yo no soy una persona mojigata que estoy todo el día metiendo. No, yo estoy ahí en el barro, donde las cosas he visto, he hecho algunas cosas. O sea, sé lo que hay.
Y si no tenemos la formación, nos descarrilamos. Nadie es perfecto. Yo les voy a decir algo, nunca se cansen de aconsejar a sus hijos. Nunca, por más que se molesten, por más que piensen que no les escuchen. Y se los digo como hijo, ¿ah? O sea, yo a veces que mis papás me aconsejan, y hasta ahora tal vez que tengo 27 años, me aconsejan, a veces me molesto, me incomodo, hago que no me escucho, ya cuando pasa lo que ellos me dijeron que iba a pasar, y yo pensé que nunca iba a pasar, ahí está el consejo, se viene así, a la mente. Siempre hablando con los hijos por más grandes que estén, por más maestrías, lo que sea, siempre. Nunca dejamos de ser hijos, y lo digo en serio, y no me refiero al aspecto económico, sino al aspecto de, oye, mi papá, oye, mi mamá, cuando tenemos un problema, ¿a quién acudimos? Yo, en lo personal, le pregunto siempre a mi papá o a mi mamá o a los dos, porque sé que tengo confidencialidad, tengo experiencia, tengo amor, cariño, y a veces los hijos tal vez tenemos vergüenza de preguntar, pero es bueno también que los padres generen ese acercamiento, ¿no? Así que eso les diría desde mi visión de hijo. Bien, realmente la importancia de los padres es sumamente, es demasiado importante porque ellos son Ujú. los pilares del hogar, ellos construyen su hogar, forman su hogar, su familia, educan en valores, en principios, en virtudes, también en creencias religiosas, por Claro. supuesto. El país, el Perú, masivamente es un país creyente entre católicos, evangélicos, otras denominaciones y todas muy respetables. El Perú es un país conservador, si cabe el término, entonces los valores, las virtudes, nace del hogar, nace de la casa. Es el padre quien los enseña al respetar, el amor, la solidaridad, la puntualidad, la honradez, nace de casa. El colegio puede reforzar seguramente, pero lo que nace en el hogar, y eso es el papá, es la mamá, los que tienen la responsabilidad en sus hombros de educar a ese niño de hoy que será futuro ciudadano del mañana. Será posiblemente nuestra próxima autoridad, ¿por qué no? Entonces, si queremos un país mejor, eduquemos mejor a tomar conciencia. A veces el papá erróneamente piensa, no, a mi hijo lo van a enseñar en el colegio, para eso está su profesora, para eso está su profesor, y eso no es así. Yo soy mamá de 3 hijos ya jóvenes y puedo decir con total convicción que es mi responsabilidad, es mi responsabilidad orientarlos desde chiquitos, desde el pequeño. Incluso también se dice, ¿no? El aspecto psicológico, los psicólogos dicen, desde el vientre materno, la mamá le tiene que hablar, el papá le tiene que hablar, que ese bebé que está en camino se sienta amado, se Así es. sienta querido, se sienta valorado. Cuando nace, cuando llega al mundo, el niño necesita cobija, el niño necesita que es querido, que es amado, que es escuchado. Falta mucha comunicación entre padres y los hijos. A veces viven en el mismo hogar, pero pareciera que viven en 2 mundos diferentes. La mamá con su celular, el hijo con su celular, incluso lo que es más alarmante, que es en la hora de los almuerzos, desayuno, almuerzo, cena o lo que fuese, ya ni se miran las caras, no conversan. Y lo que el padre no le orienta al hijo, el hijo lo aprende en la calle. Y si no es en las calles, en las redes sociales. Este famoso aparatito, el celular, está rompiendo familias. Este celular es el causante de muchas situaciones de alejamiento. Entonces yo invito, exhorto con mucho cariño a la madre, a los padres de familia en general, para que en este tiempo de pandemia, de confinamiento, donde estamos gran parte del tiempo en nuestros hogares, acerquémonos a nuestros hijos, tendamos puentes, conversemos, recuperemos esa comunicación que en muchos hogares tristemente se ha perdido. Por eso ahí suele haber en muchos casos las famosas, donde los chicos están en grupos no adecuados, están en actitudes delincuenciales inclusive, ¿no? O algún tipo de adicción, drogas, licor y cualquier otra situación, o pueden estar simplemente en una situación de riesgo y de peligro. Las redes sociales son muy nocivas, hay muchos chicos que están siendo seriamente atacados por pedófilos, por gente que se adopta otra identidad, y el niño no
es aconsejado, no es orientado, no se siente amado, entonces busca en la calle o en algún amiguito o amiguita, entre comillas, a buscar ese amor que debe nacer en su hogar. Por eso nosotros como ONG Fortaleciendo a la Familia venimos desarrollando charlas, talleres, capacitaciones con mucho agrado, especialmente a los padres de familia, para que ellos retomen ese rol educador. Recuerden que en sus manos está el futuro de sus hijos, en sus manos está educarlos y que salgan airosos ante las adversidades de la vida. La vida no es un color de rosa propiamente, tiene sus matices, altas y bajas, pero es la familia que es ese soporte emocional, afectivo, económico y de toda índole que va a proteger a los hijos, y necesitamos padres comprometidos, y bueno, desde acá los programas que nosotros venimos emitiendo todos los sábados a las 5 de la tarde, pretende eso, recuperar los valores, pretende recuperar la comunicación entre los padres y los hijos, y es una forma de ayudar a la población. Yo te agradezco muchísimo, Francisco. Más bien yo quisiera tocar desde mi experiencia algo que tú has dicho, ¿ya? Yo tenía 7 años, creo. Y mi papá siempre conmigo ha sido muy cariñoso, ¿no? Hasta ahora, a pesar que mi papá tal vez no recibió el mismo cariño. Y eso, paréntesis hago, padres, madres, si ustedes no recibieron cariño, sus hijos no tienen por qué pagar la responsabilidad, sean cariñosos. Ahora sí, mi papá y mi mamá son muy cariñosos conmigo, hasta ahora. Pero me acuerdo que tenía 7, 8 años, y un día mi papá, yo sentado en las piernas de mi papá abrazado, y me dice, hijo, ya no te voy a achochar, te voy a hacer cariño. Le digo, ¿por qué, papá? Porque un amigo me ha dicho que cuando le das mucho cariño al hijo hombre se hace maricón. Así me dijo, ¿ah? Mi papá me hizo llorar en ese momento como no se imaginan, y luego y en ese momento se arrepintió y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Discúlpame porque lo que he dicho ha sido, bueno, ya se imaginarán qué palabrota dijo, así que discúlpame porque a veces los amigos nos dicen, bueno, tontería y media, no dijo otra cosa, y vamos a seguir siendo cariñosos, tú sigue abrazándome, te voy a seguir abrazando. Y yo hasta ahora veo a mi papá, me chocheo con él, me acuesto en la cama con mi papá, conversamos, le doy su beso en el cachete, ¿no? A mi hermano de 4 años también me estoy acostumbrando a que nos salude con besos en el cachete. Ahí sí yo digo que hay que romper algunos estereotipos que a veces son negativos, eh, y que, bueno, padres, los hijos siempre queremos afecto. A veces la rebeldía del hijo es por falta de afecto. Hay que abordar muchas veces el tema tal vez con un granito de mostaza de afecto. Así se lo digo desde mi visión como hijo y como joven que tiene amigos que, por ejemplo, me decían, oye, tu papá, mira, te acompaña, tu papá viene a jugar, tu papá viene a verte, tu papá te llama. Mi papá, yo salgo con 500 soles, con 14, 13 años, si salí el viernes y llegué el domingo, mi papá recién se entera, ¿no? Siempre atento. Esa es mi solicitud. Hay algunas creencias limitantes o erróneas, ¿no? Que, por ejemplo, dice que al hijo no se le debe abrazar, no se le debe decir te quiero, te amo. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, el hijo, hombre o mujer, necesita el afecto, el abrazo de su padre, de su madre, y lo que tú dices es correcto. Entonces, también es importante que los padres tengan muy en claro este tema, porque no pueden dejar así al aire, y también el compromiso de acompañarlos desde siempre, desde que nacen, en la etapa inicial, primaria, secundaria, y como tú mismo tú dices, tú eres una persona adulta y sigues manteniendo esos vínculos, esos afectos, esas expresiones de afecto, y eso es bonito, eso queda para toda la vida. Muy bien, el tiempo, Francisco, se nos ha ido rapidísimo. Yo te agradezco muchísimo esta oportunidad, te invito para una siguiente entrevista y estaremos coordinando la fecha. El tema obviamente no se ha agotado, el tema solamente hemos tocado una arista, un área, pero podemos ir desarrollando otra más, como por ejemplo, y de acá aprovecho para hacer un recordaris, que el segundo domingo de septiembre de todos los años se celebra el Día de la Familia. Gracias a Dios está vigente la ley 23466, que fue promulgada todavía por el arquitecto don Fernando Belaúnde Terry, que ya es fallecido, pero esa ley está vigente.
y esperemos que siempre sea así vigente, porque la familia se tiene que exaltar, la familia se tiene que promover, se tiene que defender, es lo más valioso que tenemos, lo más lindo, lo más sagrado que tenemos que cuidar con uñas y dientes y defenderlo también, por supuesto, de tanto ataque que viene sufriendo por décadas. Entonces, quienes creemos en la familia, apostamos por la familia y nosotros decimos en la ONG, familias fuertes, un país fuerte. Muchísimas gracias, Francisco, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias Encantado. también a los amigos que nos están sintonizando, aquellas personas que hacen réplica de esta entrevista y así podemos llegar a más personas, a más familias. Quisiera también agradecer a las personas que están empezando a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a aquellas personas que visitan nuestra página web. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.